Muy buenas, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo un sintetizador de Native Instruments, el cual muchos de vosotros conoceréis, sobre todo su antecesor, el Massive. Actualmente tenemos ya disponible el Massive X desde hace ya unos cuantos años, pero es un sintetizador que me ha sorprendido muchísimo últimamente. Vamos a echarle un vistazo. Aquí tenéis el Massive X, que es un sintetizador por tabla de ondas y tiene una estructura, podríamos llamarla como semi-modular. Vamos a echarle un vistazo, vamos a hacer el overview como siempre hacemos y luego vamos a dedicarnos a crear un patch desde cero con este sintetizador. Tenemos por aquí dos osciladores, en la versión anterior teníamos hasta 3 osciladores, han recortado un poco el tema de los osciladores para darnos dos tipos de generadores de ruido, como podéis ver. Tenemos la sección de osciladores que la explicaremos más a fondo más adelante. Tenemos dos generadores de ruido, un filtro. Aquí tenemos una sección de insertos para modificar el sonido y esta sería la sección de efectos. Tenemos 3 slots por cada uno de ellos. Aquí tenemos la sección de amplificador y abajo es donde sucede toda la magia de este sintetizador. Es un sintetizador semimodular, como he dicho, ya que podemos modular casi cualquier parámetro, si no todos los parámetros de este sinte con un solo clic, asignando envolventes, LFOs, performers o incluso lo que sería el rango del teclado, es decir, el keyfollow. También tenemos como moduladores externos el pitch bend, la rueda de modulación y el aftertouch. Y esto de aquí serían la disposición de macros. Podemos utilizar hasta 16 macros asignados para hacer un control más rápido de algunos parámetros. Luego tenemos la sección de routing, donde podremos, como podéis ver, crear un pequeño, por así decirlo, sintetizador modular. Podremos rutear por donde queramos nosotros la señal del sintetizador. Aunque por ahora no vamos a tocar mucho esto porque es un poco más complejo, un poco más complicado. Tal vez en otro vídeo sobre el Massive X ampliemos todo esto de la sección modular o de routing. Y también tenemos la sección de las voces, donde podemos intercambiar entre poly, mono, podemos crear el efecto unison, aquí podremos manipular el glide, tenemos la transposición general, etc. Vamos a empezar por la sección de osciladores, que es la sección tal vez más compleja porque, como podéis ver, tenemos un montón de botoncitos y un montón de historias que tendremos que controlar. Empezamos por la selección de tabla de ondas. Aquí tenemos varios bancos, varios tipos de onda. Seleccionáis la que más os guste. Vamos a coger, por ejemplo, esta de aquí. Y obviamente tenemos el barrido de la tabla de ondas. Esto, si lo moduláramos con un LFO o un envolvente o un performer, pues haría el barrido como nosotros quisiéramos. Luego tenemos lo que sería el control de afinación del sintetizador y también la modulación de la afinación. Tendríamos aquí una especie de efecto o de distorsionador de onda. Tenemos el estándar, el bend, que ya aparecía en la versión anterior de Massive. Tenemos el mirror, tenemos el hard sync, tenemos el warp, el formant, el ART, gorilla, random y jitter. Tenemos varias formas de hacer que el sonido esté un poco más crujido. Por ejemplo, cogemos el gorilla. Como veis, el sonido se rompe de una forma un poco más violenta que cuando está en normal. Podemos utilizar este tipo de efectos de oscilador para modificar la onda un poco más. Luego aquí abajo tenemos la modulación de fase o phase modulation, donde si activamos, como podéis ver, modificaremos la onda con este tipo de ondas que tenemos disponibles. No son muchas, pero podrán hacer ciertas cosas a el oscilador que nosotros estemos asignando esta modulación de fase.
Al lado tenemos la sección de ruido, donde tenemos dos generadores de ruido, como he dicho, y tenemos varios tipos de ruido. Esto es la parte que más me gusta personalmente de este sintetizador, ya que es lo que más utilizo en mi día a día de este sinte. Es los generadores de ruido, porque puedo crear swashes o efectos de transición fácilmente con este sintetizador gracias a todos los tipos de ruidos que hay por aquí. Como podéis ver, hay un montonazo. Ahora intentaremos crear algún swash para intentar enseñaros cómo lo utilizo yo en mi día a día. Luego tenemos la sección de filtros. Como podéis ver, tenemos varios tipos de filtro. Y ahora lo que tendríamos que mirar es el tema de las modulaciones disponibles. Vamos, por ejemplo, al Performer, que sería una especie de MSEC, es decir, estos osciladores que son multisegmento, y podemos generar con este Performer o MSEC, como le queráis llamar, podemos generar varios tipos de onda de envolvente. Es bastante fácil de editar. Además, tenemos varias formas de generar tipos de onda, como por ejemplo podemos subir y bajar este punto, podemos hacerlo un poco más, como podéis ver, estamos generando ya muchísimos puntitos, podemos generar pequeñas ondas sinoidales, podemos generar ondas triangulares y directamente podríamos generar también ondas planas, como si fuera una especie de secuenciador por pasos, o bien este tipo de, podríamos decir, ondas más cuadriculadas. Luego tenemos también el tema de poder trabajar en modo snap, es decir, en modo cuantizado. Podemos seleccionar pues el tipo de compás que necesitamos, podemos asignar, por ejemplo, que vaya a negras, a corcheras, semicorcheras, etcétera, a tresillo. Y también en esta sección de aquí, que no sé por qué está aquí arriba, es yo creo que un error de diseño, podremos decirle a este Performer cómo queremos que se comporte. Si queremos que sea en modo loop, donde aquí tenemos el loop para ajustar directamente cuánto queremos que dure, o en tipo one shot, que quiere decir que no habrá ningún tipo de loopeo. Luego tenemos el tema del launch, que lo tenemos en remoto o en key. Yo al menos prefiero que siempre esté en key, ya que cada vez que apriete una tecla se va a empezar a disparar el Performer. Vamos a, por ejemplo, poner el Performer aquí al volumen de la wavetable y vamos a ver cuál es el resultado. Abrimos el Performer y le doy a cualquier tecla. Hace las subidas y bajadas. Para los que no lo veáis claro, vamos a hacerlo un poquito más drástico. Así que vamos a hacer este tipo de onda. Cada vez que apriete la tecla volverá al inicio a dispararse. Esto del Performer también podemos crear hasta 12 performance y podríamos sincronizarlas con las teclas más bajas de nuestro teclado para disparar distintos tipos de forma de onda. Vamos, por ejemplo, al número 2, vamos a crear una que sea algo distinta, vamos a hacer algo así, y como veis tenemos el Performer número 1, lo ponemos en key. Tenemos varias cosas que hacer con este sintetizador y es muy interesante. La sección de envolventes, esta es una sección también muy común en todos los sintetizadores, pero aquí los envolventes tienen un poquito más de gracia, por así decirlo, donde podemos hacer que la curva sea exponencial y no lineal, podemos hacer ciertas cosas. Por ejemplo, el attack, como podéis ver, ahora está siendo lineal. Si le doy a el tema de la forma, del shape, se está haciendo una curvatura. Podemos también seleccionar el pico. Sería algo así como un envolvente de los de antaño, los envolventes que tenían tanto level como time, y podemos hacer una onda un poquito más amorfa, por así decirlo, pero la verdad que este tipo de envolventes son muy agradecidas.
Pero aquí no acaba todo. Tenemos la envolvente número 1, que está ya directamente ruteada a la amplificación, pero luego tenemos todas estas envolventes, aunque veáis la L de LFO, vamos a ver que podemos intercambiar el LFO por una envolvente más, así que podemos seleccionar tantas envolventes como queramos. En caso de que no necesitáramos una LFO, podríamos tener hasta 9 envolventes, o mejor dicho, 8 envolventes y luego la de amplificación aparte, aunque podríamos también utilizar la de amplificación. Luego tenemos lo que sería el keyfollow o el tracking, donde podremos editar o rutear directamente a uno de los parámetros todo el rango del teclado. También podremos modificarlo, obviamente, que si quisiéramos que en las teclas, por ejemplo, más bajas, estuviera estable el sonido por lo que fuera, y en las teclas más agudas, a partir de, por ejemplo, el do central, pues que subiera normalmente hasta su rango habitual. Vamos a crear ya un sonido base, vamos a buscar el init. Esto lo ha hecho muy bien Native Instruments. Tenemos dos tipos de init, tenemos el normal y el totalmente despejado. Vamos a coger el normal, ya que aunque tenga ciertos ruteos no nos molestan por ahora, pero vamos a empezar a hacer un swash, que es para lo que yo principalmente utilizo este sintetizador, y lo primero que hacemos es bajar el volumen de la wavetable. Vamos a coger y vamos a subir el noise, vamos al routing y vamos a buscar el noise hacia dónde va a parar. Tenemos que el noise va hacia el A, que es este de aquí, como podéis ver, y luego pasa por el filtro. Como el A no tiene ningún tipo de efecto, no nos molesta, así que lo podemos dejar tal y como está. El noise 2 sí que podríamos hacer lo mismo, vamos a quitarle el conector y vamos a conectarlo directamente a la como su hermano, el número 1. Aquí tenemos el ruido blanco, podemos hacer que tenga keytrack. Obviamente el ruido blanco es estático, así que el keytrack no influye, pero por ejemplo el tema del grizzly es otro tipo de ruido. Tiene ruidos muy originales, muy graciosos, la verdad, pero vamos a hacer como si hiciera yo ahora un swash. Tengo, por ejemplo, este sonido de aquí. Vamos a buscar uno por fricción, que sea el bow friction, por ejemplo. Vamos a indicarle que también sea keytrack, para que estén más o menos los dos sincronizados. Y lo que vamos a hacer es, en lugar de un LP, vamos a buscar un filtro. Tenemos el del Monarch. Vamos a coger un High Pass. Podríamos hacer este tipo de sonido. Ponemos el envolvente número 3. Como podéis ver, tenemos varios tipos de moduladores, no lo he comentado, pero tenemos el de modulación, el exciter, luego tenemos el switcher LFO y el random LFO. Por ahora nos vamos a quedar con el ADSR de toda la vida. Y le damos un poquito de intensidad. Aquí ya tendríamos un pequeño sonido tipo transición. Podríamos añadirle, pues, por ejemplo, una reverberación. Vamos a añadirle también un delay, por ejemplo. Vamos a añadirle un poco más de recorrido al envolvente. Podríamos añadirle resonancia. Aunque por ahora ya me gustaría, ahora ya solamente haría falta pulirlo un poco o rematarlo con otro tipo de plugins. Lo mejor y lo que más yo recomendaría, que es donde más suelo trabajar este tipo de sonidos, que son los tipos de sonido de transición, lo que suelo hacer es directamente utilizar el Performer, ya que va a tempo con el proyecto.
y sé que del 1 al 2 vamos a hacer esto así y una bajada, por ejemplo, y este lo vamos a hacer un poquito más rápido. Este sería el típico swash que utilizo yo en mis producciones, así que lo que vamos a hacer es sincronizar el P1 con el volumen, bajamos los volúmenes, le decimos la cantidad de modulación que necesitamos, lo ponemos así por ahora y podríamos utilizar otro envolvente, pero vamos a dejar el filtro estático por ahora y vamos a ver cuál es el resultado. Lo ponemos obviamente en key. Y aquí tendríamos un efecto de transición algo simple, algo sencillo, requeriría un poquito más de trabajo, pero esta sería la base inicial y posteriormente pues ya haría un render y directamente trabajaría con el secuenciador y otro tipo de plugins. Vamos a utilizarlo para crear otro tipo de sonido. Vamos a intentar hacer un tipo pulso, que hace tiempo que no hacemos este típico sonido de, por así decirlo, bajo percutido para bandas sonoras. Yo lo que suelo hacer es directamente creo unos cuantos picos, los hago un poco inestables, como podéis ver, que tengan cierta inestabilidad, que no todos estén estáticos. Seguimos pintando y ya lo tendríamos. Vamos a sincronizar esto de aquí a, por ejemplo, el filtro, lo bajamos y le damos un poquito de potencia. El performer lo ponemos obviamente en tecla y se va escuchando, no sé si se escucha muy fuerte, se escucha muy bajito, pero lo que vamos a hacer es darle un poquito más al filtro. Ahí ya tendríamos nuestra parte percusiva, podríamos bajar mucho más el tono para... Vamos a aumentar la velocidad por 2. Y obviamente podemos hacerle otra trastada al sonido, como por ejemplo, vamos a ponerlo con esta forma de onda. Vamos a asignarle un LFO para hacerlo aún más inestable el tema del sonido, para que la wavetable vaya cambiando, vaya haciendo su propio barrido y vaya mutando un poco la onda por debajo, aunque el sonido seguirá siendo el mismo a priori, pero que veamos que es como una pequeña inestabilidad o que la onda como que se va moviendo. Vamos a poner por ejemplo, una sinoidal. Y el rate vamos a ponerlo sincronizado y lo pondremos a 1.16, por ejemplo, tal como viene. Le he puesto a 2.16 para que se viera como un poco más el cambio. Podríamos hacerlo incluso más drástico, aumentando la LFO al máximo. Ya lo tenemos aquí. Incluso podríamos utilizar el modulador 6, que es un random LFO. Como veis, hay un pequeño cambio por ahí, un pelín sutil, pero que la verdad que funciona bastante bien. Podríamos añadirle resonancia y por último le podríamos añadir, pues, yo qué sé, un track delay. Y ya con un poquito más de delays, etcétera, podríamos ya crear el sonido tipo bajo.
Como podéis ver, Massive X es un muy buen sinte, la verdad que ha dado una vuelta de tuerca a su antecesor, porque su antecesor se había quedado ya un poquito comprimido en cuanto a posibilidades y a técnicas de edición. La verdad que este sintetizador se lleva la palma, es un gran sinte que os recomiendo que lo tengáis en vuestro arsenal. Lo tenéis disponible en los paquetes de Complete, también lo podéis comprar por separado, pero la verdad que vale muchísimo la pena tenerlo en vuestro arsenal, porque sobre todo el tema de los ruidos, a mí me gusta muchísimo utilizarlo para crear efectos de transición. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de Massive X, no olvidéis en suscribiros, dejar un like, dejar un comentario, compartir y nos vemos en el siguiente vídeo.